A mí, Y me llamo Silencio. bueno, si podemos controlar los micrófonos, bueno, Dale, yo te doy una mano con eso. bárbaro, bárbaro. ¿Se ve bien ahí? Bueno, espero que se vea bien, Sí, chicos. sí, se ve bien, Cualquier sí. cosa me chiflan. Sí, profe, sí. Bueno, bárbaro, genial. Bueno, vamos a seguir con la segunda parte de lo que es el ciclo productivo y, bueno, manejo de espacios, vamos a ver hoy. Y antes de entrar puntualmente en ese tema, vamos a ver un poquito de lo que también es manejo de espacios, lo consideramos manejo de espacios, que es regulación de temperatura y humedad del interior del nido o de la colmena. Ahí les puse unas fotitos como para que vayan viendo. Uno de los factores más importantes y complejos para la supervivencia de una colonia de abejas es el relacionado a la temperatura y la humedad del interior del nido de cría. Las abejas son incapaces de poder regular la temperatura corporal de forma individual. Por esto han desarrollado mecanismos que les permiten mantener relativamente constante la temperatura en la cámara de cría, transformándose en un organismo capaz de evitar tanto el exceso de calor, pueden sostener la humedad de entre el 60 y el 80% de humedad en el interior del nido y soportar las bajas temperaturas. Acá vemos algunos de los comportamientos que adoptan las abejas, que son mecanismos reguladores que ellas utilizan para controlar todo lo que tenga que ver con la humedad y la temperatura del interior del nido. Como les decía, no regulan la temperatura corporal por esta cuestión, por esta razón, las abejas se comportan como el animal colmena, viven en grandes grupos de individuos, no viven de forma individual, ¿sí? Viven en grandes colonias, en grandes comunidades, y tienen, como les contaba, sistemas reguladores, adaptaciones, mecanismos que han puesto, que ponen en marcha constantemente para controlar y lograr el objetivo, que es el de lograr la temperatura constante del nido de cría de entre 35 más menos 1 grado centígrado. Esa es la temperatura ideal para el desarrollo básicamente de la cría, básicamente de la cría, de la cría y de la población adulta, también incluida la reina, por supuesto. Y acá yo les armé un grafiquito, cuál es el comportamiento de regulación térmica. Y vemos la colmena natural por un lado y cómo se maneja la colmena productiva. En el caso de la colmena productiva, es el manejo del apicultor, porque ahí hay ya intervención del apicultor. Pero la colmena natural, a diferencia de la colmena productiva, ellas tienen un mecanismo un comportamiento que se llama de exposición caliente. ¿Esto qué es? Si nosotros podemos observar una colmena, por ejemplo, en el tronco de un árbol, que se ha desarrollado naturalmente allí, podemos observar que eh, tienen la entrada de la piquera es siempre inferior, siempre buscan tener la piquera en un lugar bajo, digamos, de lo que es el grueso de la colmena, y la posición de los cuadros, la posición en este caso de los panales, son paralelos a la piquera. Paralelos a la piquera porque de esta forma ellas regulan mejor la temperatura y con la formación de los panales en la entrada de la colmena hacen que no entre tanto, por ejemplo, el frío de afuera, hacen como una especie de barrera con ese primer panal que seguramente
va a tener miel, y esta es la forma en que ellas se comportan cuando construyen sus nidos, de forma natural. En el caso de la colmena productiva, nosotros utilizamos la exposición fría. Los panales, los cuadros, están ubicados de forma perpendicular a la piquera. Y esto es porque la colmena, en sí, el habitáculo que nosotros le damos a la colmena, no es lo natural para la abeja. Eh, Dentro de la colmena, la abeja tiene que poner en práctica, digamos, mecanismos constantemente para regular, controlar la temperatura, ya sea las temperaturas altas, las temperaturas bajas, y, por ejemplo, también la entrada del frío, por la piquera, que siempre es mucho más grande en la colmena productiva, la entrada de la piquera que la piquera de la colmena natural. La colmena natural es un pequeño orificio muy chiquitito por donde entra tal vez una o dos abejas, y la entrada de la colmena productiva es siempre mucho más grande. Pero la abeja siempre pone en marcha mecanismos que le permiten contrarrestar esos efectos de temperatura, humedad. Y vamos a ver ahora un poquito cómo se comportan. Eh, si imaginamos un gráfico de temperatura, ¿cómo es que se llaman estas? No, no son coordenadas. Bueno, imaginemos un gráfico donde la temperatura va desde cero hacia arriba. Y lo primero que hace la abeja de forma natural es el corte de la postura de la reina. Cuando la temperatura se aproxima, la temperatura exterior se aproxima a los 0 grados, la reina corta la postura de sus huevos. La colmena empieza a formar el bolo invernal, que este es ya un mecanismo, un comportamiento de regulación térmica que utilizan como mecanismo de supervivencia, el bolo invernal. El bolo invernal es una especie de pelota, es un bolo, ¿sí?, de estratos de abejas que se van formando y se van encimando unas sobre otras, forman como una especie de pelota bien compacta, y con este bolo envuelven todo el nido de cría. Por lo general, en las épocas de bajas temperaturas, el nido es bastante pequeño, pero así todo, una forma de conservarse, abejas adultas y cría, es la formación del bolo invernal. Este es un comportamiento es un mecanismo de supervivencia de las abejas. En este momento, el consumo de alimentos es muy bajo, casi nulo por momentos, y la abeja utiliza la propolización de todo lo que sean orificios de la colmena, la misma entrada de la colmena, la piquera, propoliza todo para evitar las bajas temperaturas. Ya subiendo la temperatura y aproximándose a los 14 grados aproximadamente, empieza a producirse una hiperactividad dentro de la colmena. Se rompe el bolo invernal con la elevación de la temperatura. Ya cuando hay 10 grados más o menos exteriores, digamos, la colmena empieza sus actividades, empieza a haber salidas de vuelos higiénicos de las abejas, que cuando hace mucho frío, digamos, la abeja se mantiene en el interior de la colmena, en el interior del nido. Hacen sus vuelos higiénicos, se desarma el bolo invernal y empieza a producirse la hiperactividad. La abeja empieza a salir al exterior, a buscar alimentos, y sumado a esto, a la hiperactividad y las salidas, el vuelo, eh, con todo lo que tiene que ver con el pecoreo, empieza el alto consumo de alimentos y el desgaste de energía. A medida que la temperatura empieza a subir, empieza a incrementarse el pecoreo,
y todas las actividades del interior de la colmena, siempre hablando de la colmena natural, ¿sí? Las actividades que tengan que ver con, ya arrimándose a los 30 grados, empieza a producirse la construcción de los panales, con la temperatura favorable, eh, y por supuesto la reina empieza full, digamos, con la oposición, con la postura de sus huevos, y todo el mecanismo del interior de la colmena empieza a funcionar. Cuando la temperatura es bastante más elevada, arriba de los 30 grados, ponen en marcha también otros mecanismos que son los que regulan la temperatura hacia abajo, ¿sí? Si pensamos que el nido de cría tiene que tener 35 más menos 1 grado centígrados constantes, entonces si afuera de la colmena la temperatura ronda los 30 grados, en el interior de la colmena la abeja ya tiene que empezar a a tomar un comportamiento para regular esa temperatura. ¿Qué se produce? El acarreo de agua, empiezan a buscar agua fuera de la colmena, ventila en el interior y en la salida a la salida de la colmena, en la piquera, así como vemos acá. Se producen las barbas, que son esto que vemos acá, no es otra cosa que el desalojo de abejas que salen del interior del nido hacia afuera para descomprimir el interior del nido y propiciar la buena circulación de aire y poder así regular la temperatura y controlarla, ¿no? Controlar esos 35 grados. Estas son barbas que arman las colmenas, las abejas. También se suelen posar en los laterales donde no da el sol, los días de mucho calor, y de esta forma, con estos mecanismos de regulación, logran controlar la temperatura y sobrevivir, ¿sí? Porque las altas temperaturas también son muy perjudiciales para el desarrollo de la cría. El acarreo del agua, buscan agua, y la ventilación. La ventilación no solo afuera de la colmena, en lo que es la tabla de vuelo, en las paredes principales frontales de la colmena, sino que también dentro del... Esto la abeja lo hace naturalmente en la colmena natural y también dentro de la colmena productiva, digamos. Pero con la intervención del apicultor, nosotros tratamos de regular de controlar esa temperatura, y esto lo hacemos mediante el manejo de espacios. Podemos hacer manejos de espacios para achicar Está espacios, aburrido esto. perdón, que son los achiques que se hacen durante las épocas de frío, de bajas temperaturas, cuando el apicultor empieza a detectar y ya son notables las bajas temperaturas, hacemos algunos manejos que, por ejemplo, son la bajada de la entretapa. Si el apicultor tiene la entretapa de sus colmenas en la parte superior, ¿sí? Sobre una segunda alza que puede ser la que contenga miel, cuando empiezan a bajar las temperaturas, baja la entretapa, podemos tabicar también el nido de cría. El hecho de tabicar significa achicar el espacio del interior del nido, y este tabicado lo hacemos, por ejemplo, con el alimentador Doolittle. El alimentador Doolittle no solo sirve como alimentador, sino que también sirve como tabique. Y, por ejemplo, sin partir el nido, nosotros utilizamos el alimentador a modo de tabique y le damos, por así decirlo, un espacio más pequeño al nido, a la colmena, para que pueda regular mejor la temperatura. También agregamos el guardapiquera, que no es otra cosa que una especie de maderita o una tablita o algún suplemento con el que podamos cerrar un poco la entrada de la colmena para
evitar el paso del viento y del aire frío, digamos, que pueda venir de afuera. Esto es lo que hacemos cuando hacemos achiques. No es todo el achique que podemos hacer, ¿eh? Hay otros tipos de manejos que también están relacionados al achique del nido de cría, pero estos son manejos básicos, digamos, que podemos hacer para ayudar a la colmena a mantener y regular la temperatura interior del nido. Con respecto a las aperturas, tratándose siempre de manejos de espacios, podemos decir que podemos hacer aperturas del espacio de cría, del nido de cría, aperturas, abrir el espacio de cría, cuando la colmena empieza el crecimiento, el desarrollo exponencial, y también, que ahora lo vamos a ir viendo, y las aperturas para el espacio melario. En este caso, le damos espacio a la colmena, espacio melario, para que la colmena la abeja tenga espacio donde acopiar los alimentos que pecorea del campo, que trae de afuera, digamos. Esto es más o menos lo que sería, hablando un poquito del animal colmena y cómo se maneja naturalmente la colmena con respecto a la temperatura, la humedad, y cómo lo hacemos nosotros como primeros pasos de manejo para también colaborar con la regulación de temperatura. Ahora bien, el otro día Damián, cuando habló del ciclo productivo, les contó un poquito también qué es lo que pasa, qué fenómenos intervienen en el despertar de la colmena. Y ahí vamos a ir entrando un poquito en lo que es la salida invernal, ¿m? Qué es lo que empezamos a hacer para manejar los espacios cuando la colmena nos pide el espacio que necesita para crecer, para empezar a desarrollarse. Y uno de los fenómenos que intervienen en este despertar de la colmena es, que Daniel les contaba, el solsticio de invierno. El fotoperíodo, ese periodo y esas horas de luz que empiezan a alargarse después del solsticio de invierno, que empiezan a marcarle a la colmena el despertar. La abeja viene de un letargo de invierno, momento en el que se encuentra, valga la redundancia, aletargada, invernando, con muy poco movimiento en el interior del nido, simplemente regulando la temperatura y, bueno, autoconsumiéndose, ¿sí? Porque las abejas se autoconsumen en el invierno, por la falta de, tal vez, o no, sí, falta o no de alimentos que aporta el campo. Entonces, esa colmenita está en invierno sosteniéndose, digamos, para estar lista para la primavera. Y el solsticio de invierno es uno de los fenómenos que marcan ese inicio, ese arranque en el desarrollo de la colmena. Las primeras entradas de polen que se dan con las primeras floraciones, y la temperatura que empieza a no ser tan fría, digamos, y empiezan a elevarse, por así decirlo, lentamente. La temperatura y las primeras entradas de polen también son fenómenos que empiezan a marcarle a la colmena que llega el momento de empezar a funcionar, a desarrollarse, a crecer. A medida que la primavera empieza a acercarse, se intensifica con la temperatura y los días de sol, se intensifica la entrada de polen, también del néctar, con esta floración que empieza a ofrecer el campo, y la estabilización de la temperatura, esa temperatura que empieza a ser no tan cíclica, sino más constante. Los aportes de polen, de néctar y la temperatura hacen que la colmena se ponga en funcionamiento. Y vamos a ver ahora cómo vamos a hacer
vamos a hablar un poquito del manejo de espacios, cómo vamos a empezar a controlar y a intervenir dentro de esas colmenas con el manejo de los espacios. Bueno, el manejo es la intervención visual o mecánica dentro de la colmena. Es toda intervención que pueda hacer el apicultor dentro de sus colmenas para favorecer o propiciar el crecimiento de las colmenas. El manejo que vamos a hacer puntualmente es el de regular el espacio de cría, primero, ¿sí? Cuando sale la colmena del invierno y empieza la primavera. Lo primero que vamos a hacer es empezar a regular lentamente el espacio de cría, que es lo que la colmena necesita para su desarrollo y crecimiento. Más adelante, ya aproximándonos a la mielada, dependiendo, bueno, ustedes saben, dependiendo la zona y la temperatura del lugar, de la zona, vamos a ir controlando el espacio melario. ¿Cuáles son los objetivos el aumento del espacio de cría? Los objetivos es, como les decía recién, el crecimiento por un lado, muy importante, en primavera temprana, en primavera ya establecida, el crecimiento y el desarrollo de la colmena, que es, para el apicultor es el momento de hacer abeja, hacer esa abeja que va a ser muy necesaria para el momento de la mielada, evitar la enjambrazón. Los manejos van a ir apuntando a, una vez que esa colmena crezca, evitar la enjambrazón y sostener el crecimiento de la colmena. Y más adelante, cuando la mielada ya se decrete, el espacio de cría va a ser fundamental, porque se supone que para el momento de la mielada esas colmenas tienen que estar fuertemente pobladas para poder lograr el objetivo, que es el de la producción de miel, por ejemplo en nuestro caso, o cualquier otra producción que necesitemos. Requiere de colmenas muy populosas. Así que ahora vamos a ir viendo un poquito de qué se trata este manejo de espacios. Cuando hablamos del aumento del espacio melario, es básicamente proporcionarle a la colmena el espacio necesario para el almacenamiento del néctar, que luego va a transformarse en miel, y también, dándole espacio melario, evitamos el bloqueo de cámara. El bloqueo de cámara, el bloqueo de la zona de postura de la reina, se produce cuando la colmena no tiene el espacio melario suficiente. Por eso están íntimamente relacionados, el espacio melario y el evitar el bloqueo de la cámara de cría, están íntimamente relacionados. Así que este espacio, este aumento del espacio melario es otro manejo que vamos a hacer para, bueno, para propiciar el desarrollo que necesitamos de la colmena. Bien, vamos a ver cómo y de qué forma vamos a darle a la colmena ese espacio necesario. Cualquier tipo de espacio que le demos a la colmena, tratándose de la cámara de cría, para que esa colmena pueda desarrollarse de forma exponencial y generar mucha abeja, es siempre con cuadros, con la utilización de cuadros. Nosotros podemos usar cuadros estirados o labrados, que son los que ustedes conocen, son los cuadros que ya han sido trabajados por las abejas, los cuadros estirados o labrados, o los cuadros sin estirar, que son los cuadros que tienen la hoja de cera estampada. Dentro de los cuadros labrados vamos a utilizar cuadros vacíos, por supuesto, cuadros vacíos que pueden haber sido utilizados en cámara de cría, o pueden ser cuadros vacíos de las alzas melarias, dependiendo el espacio que le querramos dar. Si queremos darle espacio a la colmena
al nido de cría, si queremos darle un espacio para el crecimiento y desarrollo, vamos a utilizar cuadros vacíos, pueden ser de cámara de cría, ¿sí? O cuadros sin espirar. Y ahora vamos a ver por qué. Los cuadros vacíos que han sido utilizados en las alzas melarias no son recomendados para darle espacio a la colmena, ¿m? Porque los cuadros que hayan tenido miel, tienen celdas más grandes, que cuando nosotros pensamos en darle espacio para que la colmena crezca, pensamos en dar espacio para que la colmena crezca en obreras, en abeja obrera. Y los cuadros de las alzas melarias tienen celdas más grandes, que pueden propiciar la postura de huevos de zánganos. Entonces, siempre cuando pensamos en dar espacio, pensamos en cuadros estirados o labrados que hayan pertenecido a la cámara de cría, que hayan tenido cría de obrera puntualmente. Los cuadros labrados pueden haber contenido miel y polen, pueden contener cría y pueden haber contenido cría y miel. Pero, como les decía recién, los cuadros que vamos a usar para darle espacio a la colmena en el nido de cría tienen que haber provenido de la cámara de cría o en su defecto de cría y miel. Porque los cuadros de la cámara de cría, ustedes saben, tienen el arco de miel y en la parte inferior tienen la zona donde se desarrolló el nido de cría. Así que estos son los cuadritos que vamos a utilizar para dar espacio dentro de la cámara de cría. Dentro de del alza melaria, cuando necesitamos dar espacio para que la abeja acopie miel, podemos usar, indefectiblemente, podemos usar cuadros de cámara de cría o cuadros del alza melaria. Es indistinto. La abeja, si tiene espacio, va a poner miel en cualquier lugar, mientras tenga el espacio. Pueden ser cuadros de cámara de cría o cuadros de las alzas melarias. Y para dar espacio, dentro de los nidos de cría, podemos utilizar cuadros estándar, podemos utilizar cuadros 3/4, que son un poquito más chicos que los estándar, o podemos usar cuadros de media, que son la mitad de un cuadro estándar. ¿Vamos bien hasta ahí, chicos? ¿Se entendió lo que les conté hasta acá? ¿Profes? Sí, sí. Sí, profe, ¿Vamos bien hasta ahí? Si voy todo muy bien. rápido, porque yo me largo a hablar. Perfecto, Bien. perfecto. Algo que tenemos que saber y recordar, acá me parece un cartel, que no sé si ustedes lo ven, no lo ven este cartel rojo, ¿no? Sí, Sí, lo lo vemos. vemos. Sí se Que ve. dice, ahora alejar la ventana de la aplicación compartida. Bueno, no lo Sí puedo se sacar. ve. Espero que no les moleste Sí, se porque no ve. lo... Bueno, a saber, y esto es muy importante, entre cuadros de miel, las abejas ponen miel, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que si yo tengo un cuadro de miel y al lado otro cuadro de miel, y yo entre medio de esos dos cuadros de miel pongo un cuadrito de cera estampada o pongo un cuadrito de cera labrada, la abeja va a poner miel, ¿sí? La pecoreadora va a traer su miel y la va a copiar en ese cuadro. Si entre cuadros de cría, entre cuadros de cría, perdón, la reina pone cría. Y entre cuadros de miel, las abejas ponen miel. Eso es algo que tenemos que recordarlo, ¿sí? ¿Esto a qué va? A que si yo en la cámara de cría tengo, por ejemplo, el nido de cría tiene 4 cuadros de cría y tiene 6 cuadros de miel, y yo entre los cuadros de miel se me ocurre dar espacio y poner un cuadrito vacío entre 2 cuadros de miel, la abeja va a ir y va a poner miel, va a poner néctar, que lo va a transformar en miel. Ahora, si yo entre esos cuadritos de cría voy y pongo un cuadro de cera estampada o un cuadro de cera labrada, las abejas van a labrarlo, si es un cuadro de cera estampada, lo van a labrar
y la reina rápidamente va a ir y va a poner sus huevos. Porque entre cuadros de cría, la reina pone cría. Y entre cuadros de miel, las abejas acopian miel. ¿Sí? Esto siempre es así. Si el cuadro tiene cría y tiene miel, se considera un cuadro de cría. Porque sabemos que dentro de un nido de cría, el nido de cría no solamente tiene cría, sino que también puede contener miel, por ejemplo, en los arcos de miel, ¿sí? Que forman también parte de lo que es el nido de cría. La miel es un aislante térmico, así que la abeja lo utiliza muy cerca del nido de cría. Silvita Núñez, apaguemos el micrófono. Bueno, seguimos. Bien. Vamos a ver. Esperen que no me quiero saltear nada porque si no me olvido. Bueno, vamos a ver un poquito cómo es el tema del crecimiento en el espacio de cría. Cuando hablamos de el crecimiento en el espacio de cría en primavera temprana, ese crecimiento siempre supone un crecimiento lento. Y esto tiene que ver justamente por las temperaturas. En los albores de la primavera, con temperaturas poco estables, el crecimiento del espacio de cría se hará con mucho cuidado y lento al principio, manteniendo siempre la posición de los cuadros de cría en la misma ubicación en que se encuentran. Adentrada la primavera, con el crecimiento en calles de abejas, con temperaturas más estables y definida la entrada de néctar, podremos abrir ese espacio, el nido de cría, de forma más agresiva, colocando, por ejemplo, cuadros sin estirar. ¿Sí? Cuando hay, por ejemplo, cuando ya tenemos una temperatura más estable, con temperatura un poquito más elevada y la colmena ya en un crecimiento bien marcado y con varias calles de abejas conformando ese nido de cría, nosotros nos podemos asegurar de que la apertura de ese nido ya podemos hacerla de una forma un poquito más agresiva, que la abeja no va a sufrir con ese cambio de temperatura. Va a poder controlar la temperatura, va a tener una temperatura propicia para poder labrar esos cuadritos de cera estampada y no vamos a correr el riesgo de enfriar la cría. Así que el crecimiento en primavera temprana, o sea, a la salida del invierno, cuando empieza a acomodarse la temperatura, el crecimiento, el espacio que le voy a dar a ese nido de cría va a ser lento, ¿sí? Sin apuro, acompañando el crecimiento de la colmena, y ya con la temperatura un poquito más elevada y con una colmena más populosa, digamos, ya podemos ir viendo de qué forma agregamos espacio y no, o sea, sin tener el miedo de que la colmena pueda enfriarse o la temperatura o la cría pueda sufrir el cambio de temperatura. Más avanzada la temporada y con la temperatura más elevada, ¿sí? Con una colmena que ya ocupa, por ejemplo, que ya tiene 10 calles de abejas y que ocupa toda la cámara de cría simple, podemos llegar a pensar en cómo nos agrandamos, cómo crecemos hacia arriba, agregando una segunda cámara de cría. Ahora lo vamos a ir viendo un poquito lentamente para que ustedes vayan entendiendo. Una vez dado el espacio para que la colmena crezca, que se da, recuerdan el ciclo productivo en la segunda etapa, con el crecimiento de la colmena, y ya aproximándonos al momento de la tercera etapa, que es el momento de la mielada, el apicultor podrá dar espacio melario. Y ya vamos a ver cómo lo vamos a ir dando. Estas son algunas particularidades que por ahí podemos repasar, digamos, como para tener una idea. Recuerden que la cámara de cría siempre es una cámara de cría estándar, siempre se maneja con un alza estándar, ¿sí?
donde va a tener 10 cuadros. Y ese nido de cría siempre va a funcionar con 10 cuadros, no menos que eso. Podemos tener, por supuesto, en la cámara de cría podemos tener 9 cuadros y un alimentador. Hay apicultores que se manejan todo el año con el alimentador ocupando el 10º lugar dentro de la cámara de cría. Pero están completos esos 10 espacios. Por supuesto, no romper el nido de cría. Esto es puntualmente cuando las temperaturas no están establecidas y son bajas todavía, que son muy cíclicas, entonces, o la colmena está creciendo, está desarrollándose, está pequeña, lo ideal es no romper el nido de cría para, bueno, evitar que la colmena y que el nido de cría se enfríe. Ya van a ver que cuando ya la temperatura es elevada y cuando ya rondan los 30 grados, 25 grados, la colmena ya y está populosa, regula muy bien la temperatura y no hay ningún problema de que podamos en algún momento cambiar los lugares de los cuadros o romper de alguna forma el nido, por así decirlo. Pero ya vamos a ir viendo por qué, en qué casos podemos desarmar el nido, y van a ver que la colmena no sufre para nada en la temperatura y no tiene ningún problema. En lo posible, cuando le damos espacio en la cámara de cría, siempre vamos a dar espacio en cámara de cría y en lo posible lo vamos a hacer con cuadros sin estirar. Le ponemos a la cámara de cría cuadritos con cera estampada para que la abeja labre. De esa forma, por supuesto, el apicultor se va haciendo el material necesario para trabajar sus colmenas y va generando la colmena material nuevo, que es muy beneficioso para el desarrollo de la cría y también una cuestión sanitaria. Es bueno que la colmena tenga material nuevo y cuadros nuevos. Y esto lo hacemos siempre en la cámara de cría. Cuando empezamos a dar espacio, agregamos siempre cuadros de cera estampada. En el caso de no tener cuadros de cera estampada, por supuesto podemos utilizar cuadros que sean cuadros labrados, cuadros labrados que provengan, por supuesto, de cámara de cría. Pero también podemos utilizarlos, no es que no podemos usarlos, sino que también podemos utilizarlos, no hay ningún problema. De ser necesario, se utilizan. Lo ideal es ponerle cuadros sin estirar, pero usamos lo que tenemos. Cuando trabajamos espacios, se pueden combinar melarias, por ejemplo, se pueden combinar melarias. Esto no tiene que ver con los espacios de la cámara de cría, sino el alza melaria. Podemos usar alzas de media, podemos usar alzas estándar y alzas 3/4. En el caso de la cámara de cría, también podemos combinar las alzas. Podemos usar una doble cámara de cría estándar, una cámara de cría estándar más una media, o podemos usar una alza estándar y una alza 3/4. Usamos lo que tenemos o con los que nos resulte más cómodo trabajar. Ahora lo vamos a ver en la próxima diapositiva, que está un poquito más claro. Las colmenas sanganeras se desarman. Cuando tenemos la presencia de una colmena sanganera en nuestro apiario, lo ideal es desarmarla. Las colmenas sanganeras no son productivas, no son viables. En el caso, por ejemplo, de las colmenas sanganeras por reina sanganera, esas colmenitas se pueden fusionar. Las que no son convenientes continuar con el manejo son las colmenas sanganeras por obrera ponedora. Las obreras ponedoras generan solamente zánganos que hacen inviables a nuestras colmenas. Entonces, lo mejor y lo más cómodo que puede hacer el apicultor es desarmarlas. Las colmenas sanganeras se desarman, se desmembran, por así decirlo,
en una punta, en algún lugar del apiario, se desarman, se sacan todos los cuadros, se sacuden y se llevan a fundir aquellos cuadros que tengan celdas de zánganos y se reutiliza el material que tengan. Si llegan a tener miel, se pueden utilizar en otras colmenas. Los que tengan, por supuesto, cría de zángano, se llevan a fundir, o se pueden llegar a utilizar algún cuadrito en alguna colmena, pero lo ideal es desarmarlas. Las colmenas enfermas se curan y se inmovilizan. Siempre que tenemos colmenas enfermas por la presencia de alguna bacteria o alguna enfermedad que esté afectando nuestras colmenas, esas colmenas primero se curan, se inmovilizan hasta que pase la enfermedad, por supuesto. Solamente en el caso de alguna colmena afectada por varroa, se la puede tratar y se puede continuar con el trabajo dentro de esas colmenas. Pero hay otras enfermedades que producen algunas enfermedades bacterianas que lo mejor es no hacerle ningún tipo de manejo más que relacionado con la enfermedad, que lo vamos a ver un poquito más adelante. Y las colmenas débiles se pueden fusionar. Las colmenas débiles, recuerden que lo vimos en la clase pasada, que se pueden fusionar con otras colmenas fuertes y pueden continuar con su funcionamiento. Ahora bien, ahí vamos un poquito a cómo puede armar sus colmenas el apicultor para trabajar el espacio en cámara de cría. Esto lo podemos hacer, por ejemplo, como estamos ahora, por ejemplo, si ustedes focalizan el apiario de la escuela, estamos con nuestras colmenas en cámara de cría simple. Las colmenas tienen un solo cuerpo, están funcionando en cámara de cría simple y están preparadas para la invernada. Acá no hay mucho que hacer, el trabajo de la invernada lo hicimos en el otoño, controlamos los espacios en otoño. En este momento lo único que podemos hacer es, por ejemplo, el manejo de espacios con respecto a la chique de los nidos de cría, que ya los venimos haciendo ya en el otoño, ¿sí? Pero hasta llegado el invierno, el apicultor puede seguir apretando un poquito y achicando la cámara de cría. Lo ideal es que ya en este momento nuestras colmenas estén listas para la invernada, con las provisiones de alimentos necesarias para la invernada y todas en cámara de cría simple. Es una forma muy cómoda de invernar. La colmena se desarrolla muy bien, se comporta muy bien en la invernada bueno, hay un control importante del consumo de alimentos y bueno, es muy cómodo para el apicultor el trabajo de esta cámara de cría de esta forma. También vamos a hablar un poquito de cómo es el manejo de la doble cámara de cría. Y acá vemos la combinación que podemos utilizar cuando el apicultor empieza a desarrollar las colmenas empiezan a crecer, y las variaciones que puede hacer en el manejo del material. El apicultor puede usar, por ejemplo, el alza estándar como cámara de cría, y puede en algún momento agregar otra alza estándar, y esto va a formar una doble cámara de cría. Esto es para el momento del crecimiento de la colmena, ¿sí? Esto es ahora, lo que tenemos a modo de pasar la invernada. Pero cuando empezamos a hablar de crecimiento de población, empezamos a hacer estas combinaciones de alzas, digamos. El doble alza estándar, o doble cámara de cría,
Podemos utilizar un alza estándar más una media alza. Podemos utilizar también un alza estándar, ¿sí? Y un alza 3/4. Esto tiene que ver con la comodidad del apicultor. Por ejemplo, si nos ponemos a pensar en la doble cámara de cría, requiere bastante manejo. ¿eh? Hablamos de colmenas muy pesadas, y esto tiene que ver mucho, mucho con el manejo del peso de la cámara de cría. Y en su momento, cuando hablamos del acopio de alimentos, también el manejo del alza estándar en las melarias, también hablamos de manejo de mucho peso. Pero ya vamos a ver cómo se desarrollan esas colmenas dependiendo el espacio que tenga. Si es, por ejemplo, doble cámara de cría, formado por alzas estándar, o por un alza estándar y una media, o un alza estándar y un alza 3/4. Acá dice que en determinado momento podemos utilizar la rejilla excluidora. A ver, Dami, acá me parece que vamos a mostrarles un poquito a los chicos, antes de continuar y de seguir con el manejo de la rejilla excluidora, cómo vamos a hacer el manejo de los cuadros utilizando estas combinaciones. ¿Dejo de compartir, Dami? O sí, ¿no? ¿Dami? Perdón, perdóname, no te escuché. Si tenés para mostrarles a los chicos el manejo de cuadros. Sí, lo tengo, lo tengo. ¿Lo querés hacer ahora o querés hacer un break de 5 minutos y dejarlos Bueno, asimilar un dale, poquito todo dale, esto? dale. Yo no vi la hora y sí, dale, estaría bien. Antes de proseguir, les mostramos después del break a los chicos el manejo de los cuadros, el Dale, movimiento de... yo ya lo tengo acá preparado eso. Bueno, dale. Bien. Hacemos un cortecito entonces, chicos. Bueno, dale. Ok. Bueno. Les mostramos el movimiento de los cuadros para que los chicos puedan ir graficando cómo es este movimiento de los cuadros. A ver, ahí tenemos los 10 cuadros que conformarían la cámara de cría. Supongamos que tenemos una colmenita, vamos a hacer el movimiento lento, de cómo le vamos dando espacio. Poné, Dami, los cuadros de alimento, si querés. Vos decime en qué posición y yo te los voy armando. Dale. En uno sí, 1 y 10, perfecto. Supongamos que tenemos 4 cuadritos de cría para que ellos vean cómo hacemos el movimiento lento, cómo se hace la apertura, digamos, lenta de lo que sería la cámara de cría. O sea, estaría así, todo el resto vacío. Sí, ponemos vacíos. O si querés, Lo dejo así para hacer más fácil el movimiento. bueno, Hagan de dale. cuenta que acá hay 4 cuadros vacíos. 4 cuadros vacíos labrados que no tienen nada, no tienen alimento, no tienen cría, no tienen nada. Bien, entonces, decíamos que al principio el movimiento de los cuadros va a ser muy lento, la apertura del nido de cría va a ser lenta. Entonces, lo ideal sería poner entre 1 y 2 o entre 5 y 6. Ahí está. El Eh, cuadrito vacío. Ahí, exactamente. De esa forma le damos espacio a la reina para que empiece a poner huevos. No abrimos el nido de cría, el nido de cría se mantiene compacto, la abeja puede regular bien la temperatura y tiene la reina ya un espacio como para ir empezando a ovar si necesita más espacio. A medida que vamos avanzando,
lo que podemos hacer, bueno, ¿dónde decís que pongamos No, entre uno y dos? supongamos que este ya se transformó en otro cuadro de cría, digámoslo así. Exactamente. Ujú. Eso, muy bien. Y Y, ahora, ¿qué quieres hacer? y le damos un poquito de espacio, un poquito lento también, porque bueno, por lo general vamos agregando de a un cuadrito. ¿Ponemos así o ya te animás a ponerlo acá? Claro, lo podemos poner entre 6 y 7, ahí vamos abriendo un poquito más. Ya la colmena tiene un espacio de nido bastante considerable, una población bastante buena, digamos, que va a poder controlar y regular la temperatura, y no estamos haciendo una gran apertura. La cría que está entre el alimento y el espacio vacío, la que está ahí en 7, es seguramente cría operculada, que no sufre tanto el frío, y la población es importante y va a poder controlar y regular la temperatura. Ya más, Ahí Margarita levantó la mano, Pau. A ver. a ver, Margarita, Sí, hay algo que no entendí. Lo que vos decís vacío, ¿no? Lo que estaba al principio como vacío. ¿Quiere decir sí, que no hay nada o hay cuadros, ahí viste, con cera impresa, digamos? ese No, cuadrito no, vacío que ponemos al nido de cría puede ser un cuadrito de preferencia de cera estampada para que la abeja lo labre, ¿sí? Que es lo ideal es empezar a poner, cuando abrimos el nido, a darle espacio, empezar a poner cuadritos de cera estampada. Y si no tenemos cera estampada y tenemos cuadros labrados, obrados ya por la abeja, que pertenecieron a la cámara de cría, utilizamos esos cuadritos. La no, idea es, no, perdón, yo no me expliqué. Al principio de todo, ¿no? sí, Antes de hacer nada de lo que hicimos, antes de nada, sí, había 7, 8, 9 y 10. ¿Qué hay ahí hay ahí? cuadros vacíos que tienen el panal, por supuesto, son cuadros con sus panales, pero no tienen nada, no tienen miel, no tienen Ok, cría, están está vacíos, bien. Ok, ok. labrados. Listo, listo, Ahí, gracias. en esos cuadros vacíos no vamos a tener cera estampada, No, ¿sí? mi duda era si eran cuadros con cera nomás, o si no había nada directamente, o si No, no, solamente no. había... El marco, decís vos. exactamente, si no, que No, no, no. que En la que cámara había de un cría, agujero, que no había nada. no, 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 no. Esa era mi En la duda. cámara de cría siempre tienen que estar los 10 cuadros. Sea Ah, estamos, invierno o verano, en el momento que sea, la colmena siempre tiene que tener sus 10 espacios ocupados. ahora ¿Mm? entendí. Gracias, gracias. Genial, buenísimo. Entonces, habíamos hecho dos movimientos y le agregamos un cuadrito vacío. Ahí estábamos. Exactamente, perfecto. La reina Después empieza a poner esto huevos ya después se convierte otra vez en un en cuadro de cría. cría. Claro, todos los cuadros vacíos que pongamos para darle espacio a ese nido, la reina lo va a ocupar con huevos. Va a empezar la postura, va a poner huevos por donde encuentre celdas, y todo se va a ir poblando de abejas. El alimento cada vez va a ir yéndose más hacia a los costados, ¿m? Y ahí ya tenemos una buena temperatura y podemos animarnos a poner otro cuadro vacío de cera estampada, ya diría que en cualquier lugar, porque cuando empezamos a dar espacio y la temperatura y la colmena ya tiene casi 10 calles de abejas, ya tenemos la tranquilidad de que podemos ponerle un cuadro vacío en el medio del nido y la abeja rápidamente lo va a labrar porque ya la favorece la temperatura y la población, así que podemos poner un cuadro vacío para que la abeja labre en cualquier lugar del nido, que no va a haber ningún problema. Lo importante es ir dando espacio lentamente, de forma paulatina, para que, bueno, justamente no se enfríe el nido
no quede ningún cuadro de cría fuera del nido, fuera de la protección de las nodrizas que están dándole temperatura, y por supuesto la cría siga recibiendo la alimentación que necesita, ¿no? Nunca partimos el nido cuando salimos del invierno. Cuando ya tenemos una colmena así, totalmente poblada, con todos cuadros de cría, ya el apicultor hace rato que empezó a pensar ya en darle un segundo cuerpo, transformar esa cámara simple en una doble cámara de cría. La doble cámara de cría, como les decía antes, la podemos formar poniendo sobre esa cámara otra alza estándar, una alza de media o una alza 3/4. Supongamos que lo vamos a hacer con otra alza estándar, ¿sí? ¿Cómo va a ser el movimiento de los panales, de los cuadros, de abajo hacia arriba? Porque eso es lo que tenemos que hacer. De abajo, al estar todo compacto y comprimido y tengamos que darle espacio, de abajo vamos a subir cuadros hacia la segunda alza, ¿sí? Que va a estar formando también la cámara de cría. Lo primero que vamos a subir hacia arriba van a ser los cuadros que tengan miel. Los cuadros que tengan alimento los vamos a subir a la segunda cámara. Lo que podemos también subir es cuadros que tengan cría operculada. La cría operculada también podemos subirla a la segunda cámara y abajo seguir agregando cuadritos de cera estampada para que la abeja labre y para que la reina siga poniendo sus huevos. Cuando tengamos armada la segunda cámara de cría, la reina va a subir y va a ocupar ese doble espacio, esa doble cámara de cría, se va a comportar de abajo hacia arriba, y en esos lugares que tenga lugar para poner sus huevos, va a ir y va a ovar y va a hacer que ese nido, que tenía una forma elipsoidal así hacia los costados, como si fuera una pelota de rugby, ¿sí? De forma horizontal, va a hacer que ese nido se comporte de abajo hacia arriba. El nido va a formar parte de las dos cámaras de cría. De esa forma generamos mucha población, y logramos una cámara, una colmena muy populosa, para lo que después va a ser una colmena lista y preparada para acopiar, o sea, muy buena cantidad de abejas para traer todos los alimentos que necesita y que luego vamos a utilizar nosotros, ¿no? Como producción de miel, en la producción de miel. No sé, los profes, si quieren agregar algo de estos movimientos. ¿Cómo sería, Dani, vos que trabajás con cámara y media, Sí. cómo sería el movimiento para cuando uno quiere transformar esa cámara simple en una cámara y media, por ejemplo? Bueno, ¿Cómo lo ahí no hay mucho, mucha posibilidad de movimiento de cuadro porque no son iguales. Simplemente, voy a prender la cámara. Simplemente se agrega una media alza arriba de la cámara, obviamente sin rejilla excluidora, ¿no? O sea, se agrega directamente arriba y la reina utiliza esa primer media alza que se le coloca como continuación de la cámara de cría. Automáticamente la reina sube cuando tiene la cámara congestionada y uno le agrega una media alza, ya la toma como cámara de cría. A partir de ahí arriba uno puede tomar la decisión de seguir agregando medias sin rejilla o de poner una rejilla terminada la primer media y utilizar todo el resto como material melario. Pero es un manejo que parece más fácil porque vos decís, bueno, no muevo cuadros, pero en realidad lo ideal cuando uno comienza es laburar con dos cuerpos estándar y aprender todo este movimiento y tener más capacidad de labrar cuadros, porque es lo que uno necesita cuando arranca. Este movimiento que les explicó Paula, lo que permite es que uno genere cuadros labrados en cámara de cría. O sea, agrega cuadros con cera estampada y la abeja lo estira en cámara de cría,
que es lo ideal. Es lo ideal porque esos cuadritos no solo aportan a la sanidad, cosa que van a ver más adelante, sino que además nos garantizan tener cuadros de cría nuevos para que la colmena se desarrolle con más fortaleza, con más vigor. Exacto. Generalmente nosotros no decimos esto es mejor que lo otro, pero sí hay una realidad. Cuando uno comienza, y generalmente se maneja con material estándar, para aprender Exactamente. y porque es más fácil tener un solo tipo de material cuando uno empieza. Exactamente. Sí. Yo no puedo Bien. hablar mucho del trabajo de la rejilla excluidora porque no la uso, y para eso puede estar Juan, que puede contar un poco mejor cómo funciona la rejilla, porque él está acostumbrado a hacerlo y ya le encontró bien la vuelta. Yo sinceramente no uso rejilla excluidora, es una cuestión personal, nada más. Juan, profe, ¿podés Sí, agregar algo del manejo con rejilla excluidora? bueno, espera que me estoy limpiando los anteojos. ¿Que para hablar te limpias los lentes? Es que si no veo me pierdo. Bueno, vamos a hablar de la complicada rejilla excluidora. Realmente cuando ustedes van a trabajar, tienen tres opciones. No usar la rejilla que yo le llamo rejilla esclava, es decir, va a estar la cámara de cría, la rejilla excluidora, y esa rejilla excluidora no la vamos a mover en ningún momento. O en la tercera opción es el uso de la rejilla que yo le llamo la rejilla móvil. Bueno, vamos primero por la rejilla esclava, es decir, que nosotros no la vamos a mover en ningún momento de la cámara de cría, sin importar lo que agregamos arriba. ¿Se usa esto? Prácticamente no se usa. ¿Pero por qué la pongo en este momento? Porque si ustedes usan la rejilla esclava que no se va a mover, van a aprender mucho de cómo se maneja una cámara de cría. Porque al tener la rejilla excluidora que ustedes no la van a mover, van a estar obligados a hacer el movimiento que les explicaba recién Paula, es decir, llevar cuadros de la cámara de cría a una segunda alza. Que esa segunda alza sí o sí va a tener que ser estándar, si no, no van a poder tener rejilla excluidora esclava. Como les decía Paula, lo primero que van a subir son los cuadros que tengan miel. No importa si la miel está operculada o sin opercular, o si hay nada más media cara de miel y del otro lado no hay nada, ustedes suben ese cuadro y ponen un cuadro en lo posible para estirar. Siempre en lo posible, si tienen las dos opciones, inclínense por la opción del cuadro sin estirar. Bien, ahora vamos a la rejilla móvil, que es la que cuando ustedes tienen muchas colmenas van a estar obligados a poner una segunda alza sin usar la rejilla. ¿Y por qué van a estar obligados cuando tengan muchas colmenas? Porque no les va a dar tiempo a revisar todos los apiarios para hacer ese movimiento. Entonces, muchas colmenas se le van a enjambrar. Entonces, lo que ustedes van a hacer es tener una cámara de cría y van a poner la cámara de cría doble sin poner la rejilla. La rejilla va a quedar arriba de esas dos cámaras que en ese momento van a ser cámaras de cría. Bien, ahora, yo le había dado la opción de no uso, ¿no es cierto? Y entonces, ¿por qué yo no voy a usar la rejilla excluidora? ¿Y por qué me voy a complicar, como me complico yo, usando la rejilla excluidora? Bueno, les voy a decir cómo se comportan algunas colmenas en determinadas zonas. En algunas zonas, cuando ustedes ponen la cámara de cría y ponen la alza melaria, que como está creciendo la colmena se transformó en cámara de cría, las mismas abejas, debido a que la zona entra mucha miel y de golpe, ellas se van a encargar sí o sí de bajar la reina. Entonces, por eso mucha gente no te usa la rejilla excluidora. En mi zona, desgraciadamente, o por suerte, la miel entra muy despacio y durante mucho tiempo.
Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nos pone, siempre encontramos la pelota de rugby colocada en forma Vertical. vertical, no me salía la palabra, en zona vertical, lo cual nos hace un lío bárbaro cuando vamos a hacer la cosecha y sobre todo si usamos sopladoras. Entonces nosotros estamos obligados a bajar la reina nosotros y para que no vuelva a subir, porque la reina siempre quiere subir, había un muchacho que explicaba, que decía, ¿por qué no ponemos el alza abajo en vez de ponerla arriba, el alza vacía? Y porque la reina no te baja, no te baja, la tenés que obligar a bajar. Bueno, pero no nos metamos en ese lío. Entonces, llegado un momento, cuando yo no necesito que la reina siga poniendo cría, porque llega un momento que yo no quiero que la reina ponga más cría, porque esas abejas que van a nacer van a ser pecoreadoras cuando no hay nada para pecorear. Entonces, en determinado momento, en mi zona yo digo, bueno, yo quiero que la reina quede enclaustrada en la cámara de cría inferior y la superior hacer la melaria. Entonces lo que hago, le echo mucho humo, la sacudo un poquito, bajo la reina y pongo la rejilla excluidora. De esa manera, cuando empiezan a hacer toda la cría, las abejas empiezan a poner miel. Ese es el uso de la rejilla excluidora. Si les queda alguna duda, les vuelvo a repetir o ustedes me preguntan. Bien. Claro, Parece que porque el uso de la rejilla excluidora que facilita que cuando llega el momento de la cosecha, por ejemplo, yo pueda tener disponibles todas las salsas melarias y con la tranquilidad de que todo el la reina material no que está. yo saque de esa colmena va a tener miel, porque de la rejilla para arriba voy a tener solamente miel y de la rejilla para abajo voy a tener la cría. Entonces no voy a tener el miedo o voy a tener que tener la precaución de llevarme a la reina o de llevar cría, cuando en realidad tengo que llevar miel. ¿Mm? Entonces, ese es el uso que le damos a la rejilla excluidora. Como decía Juan, en algunos lugares, algunos apicultores no utilizan la rejilla porque las abejas bajan, obligan a la reina a bajar, entonces tranquilamente utilizan las colmenas sin rejilla. En lugares donde no baja la reina, y tenemos que hacerlo nosotros, porque la reina sube y sube y se mantiene arriba en la segunda cámara, entonces tenemos que bajarla de prepo, digamos. Le echamos bastante humo, como dijo el profesor, y la reina baja, ahí colocamos la rejilla, y de la rejilla para arriba sabemos que todo lo que nos vamos a llevar, después que pase la mielada y que la abeja haya juntado toda la miel que necesitamos, este, vamos a tener la tranquilidad de que nos llevamos pura y exclusivamente miel y no nos llevamos cría o nos llevamos la reina, ¿no? Por supuesto. Esta última temporada pasó algo atípico, que Mm, cuando nosotros íbamos a bajar la reina ya había bajado, porque entró tanta cantidad de miel, que nos encontrábamos que la supuesta segunda alza de cría, no, la reina había bajado. La habían bajado porque entró miel, 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 y la bajaron. Es decir, no tuvimos que bajar la reina. De todas maneras, por costumbre, pusimos la rejilla excluidora, pero claro, realmente, si queríamos, no la usábamos. Pero había eso necesidad. sucedió una vez en 20 años. Así que ojalá sucediera siempre, ¿no? Pero ese es el uso de la rejilla. Por eso siempre le digo, chicos, no discutan sobre el uso de la rejilla, porque se van a encontrar con otros apicultores que dicen, ¿para qué usar rejilla excluidora que no sirve para nada? Decirle, está bien, no sirve para nada. No discutan, porque cada zona tiene su manejo. Hay una Exactamente. A mano ver, levantada a Lucía eso. Fragata. Sí, a una consulta. Recién comentabas, Paula, esto de que, bueno, si tenemos un cuadro de cera labrada que fue de miel, no se la podíamos poner a la cámara de cría porque podía ser sanganera, digamos, podía la reina generar zángano. Al Sí, revés, en esto que decimos, tenemos cuadros labrados ya que fueron de cría y ahora lo queremos hacer de miel, en ese caso que lo invertimos, no habría problema. O sea, va a no, no hay haber miel. problema. No hay problema, no No hay hay problema. problema. La abeja pone
pone néctar, acopia néctar en donde haya lugar. Ahora, no es beneficioso que la reina ponga huevos en las celdas de donde hubo miel, porque son más grandes que las de obrera. Cuando nosotros pensamos en el crecimiento de la colmena, estamos haciendo el manejo pertinente para que la colmena crezca, o sea, ese espacio se lo damos para que la reina ponga huevos, porque necesitamos generar mucha abeja. Entonces, lo ideal es que tengan cuadritos que deriven, que vengan de cámara de cría, ¿sí? O cera estampada. Lo mejor es empezar, como decía el profe Dami, con cera estampada, para ir generando material labrado nuevo, y poder ir renovando el material. Pero usamos lo que tenemos, pero no cuadros que estuvieron en cámara en el alza Melaria. Claro, y después de que tuvieron cría, me imagino que, bueno, ellas hacen la limpieza correspondiente como para que si hay miel, después nosotros cuando queramos cosechar esto no tenga ninguna cuestión de sanidad o larva o lo que sea, restos. Exactamente. Bueno, gracias. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta, chicos? Con respecto Bueno, al me manejo. gustaría aclararle, me gustaría contarle a los chicos Sí. que vos en un momento volvemos a regulación de temperatura y humedad, que cuando más frío, más chico es el bolo invernal. Bueno, lo que le quiero decir es que no se asusten si ustedes abren una colmena en junio, julio, cuando hace frío, van a pensar que tienen una colmena chica, porque quizás ni siquiera, cuando miran las calles, ni siquiera llega a 3 calles. No se asusten. Esas 3 calles, cuando el bolo se dispersa, capaz que son 5 o 6. ¿Eh? O sea, hace mucho frío, van a decir, uy, me quedé sin colmena. No, no, no se asusten, ¿eh? No se asusten. La abeja, cada más frío hace, más se comprime. Y llega un momento que está en miran de arriba, son 2 calles, apenas 3, y nosotros siempre decimos, una colmena con 2 calles no va a pasar el invierno. Bueno, eso es mentiroso, ¿eh? Eso es a la vista, pero realmente hay mucha más abeja de la que ustedes imaginan. De todas maneras, no tienen por qué ir a abrir en junio o julio la colmena, pero por ahí, por curioso, la abren y se pueden llevar el chasco de pensar que se quedaron sin colmena. Y no es así, ¿eh? La abeja se comprime mucho, mucho, mucho cuando hace frío. Cuando más frío, más se achica. Exactamente, así es. Bueno, a ver, ¿tienen alguna consultita del movimiento de cuadros, del manejo, alguna duda que surja de todo esto? Quería, perdón, Sí, 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 quería sí. preguntarle a Damián, que comentaba que usaba para como alza y media para el nido de cría. ¿Qué tipo de alza después usaba para como alza melaria? ¿Si alza estándar o media alza también? Todo media. Arriba de Todo la media. cámara, todas medias salsas. La Bien, primera generalmente es ocupada por la reina un tiempito y de ahí para arriba la usa la pecoreadora para acumular néctar y transformarlo en miel. Depende de las que le pongas, no hay ningún problema. Pero en mi caso yo uso una cámara de cría y todas estándar, medias salsa para arriba. todas medias. Perfecto. Esa era la consulta. ¿Y eso de acuerdo a tu zona? ¿O qué es lo que Sí, te da la pauta? La no, a zona. ver, no solo la zona, sino eso es una cuestión de manejo Ujú. personal, digamos. La media alza es mucho más fácil de manipular cuando yo laburo solo y es mucho más fácil de manipular, pesa menos, es más fácil Sí. de desabejar. Y bueno, yo me decidí por las medias salsa cuando comencé y lo mantuve. No, pero es una decisión, no es ni mejor ni peor, es diferente, nada más. Sí, es algo No, personal. claro, exacto, es una cuestión de manejo. Vieron que nosotros siempre les decimos que manejo es algo que uno se va formando, su manejo, porque hay un montón de cuestiones que dependen de eso. Entre ellas la capacidad de trabajo de cada uno, cuántas personas van al colmenar, qué capacidad de carga tengo para llevarme cuando me voy, dónde dejo la salsa. Bueno, hay 1000 variables que Y hacen que todas uno sirven. elija tal o cual manejo. Y en el caso Sí, mío, yo no te lo podría agregaría, explicar. Sí, Juan. sin discriminar,
que las apicultoras Sí, usen medias alzas, porque realmente el alza estándar no la van a poder manejar cuando está lleno, no la van a poder manejar. sí, Yo Juan, ya sí, con yo los había medios, pensado yo eso, ya profe, ya desde el principio que hablamos del tema de manejo, había pensado eso, sí, sí. Sí, sí. Yo ya estoy pensando en retirarme del alza estándar. No, no me dan los brazos, no me da el físico para levantarla. Es muy pesada, muy, muy, muy pesada. Y este año que pasó fue tremendo el peso que tenían Este esas año cosas. fue tremendo, tremendo. Entre dos No no la sé si podíamos más de levantar. 30 Claro. kilos, qué sé yo, pesaba Sí, más de cada 30 kilos. sanitario. Porque no Terrible. es solo levantarla, después depende, como decía Damián, donde la cargas, vos quizás tengas que hacer una segunda fila o una tercera fila en el carro o en la camioneta. Y cuando más alto vas, más pesa, ¿no? Claro, Más difícil acomodarlo. Sí, sí. seguro. Bien. Gracias, profesor. Bueno, les voy a mostrar un pedacitito más chiquitito que sigue de lo que serían manejos de espacios. Esto es lo que veníamos hablando recién, ¿eh? Con el uso de la rejilla excluidora y demás. Y otro de los manejos dentro de las colmenas, que esto lo vimos en la clase anterior con el profe Dami, que es la fusión de colmenas, que también podemos incluirlo dentro de lo que es este manejo. ¿Mm? Es Recuerdan manejo. que, claro, por supuesto, tanto en primavera, cuando el apicultor ve sus colmenitas que no avanzan, no arrancan, no están débiles, se pueden fusionar las colmenas pensando en la producción. Recuerdan que a veces la fusión de dos colmenas, una fuerte con una débil, hacen que esa colmena tenga de forma individual una producción más importante que lo que serían dos colmenas débiles. Entonces, la fusión de colmenas es muy beneficiosa en este momento. Y en otoño, también cuando sabemos que por el tamaño de esa población, poblaciones pequeñas con no más de 3 cuadritos conformando el nido, sabemos que 2 o 3 cuadritos no van a pasar el invierno, y son colmenas sanas, pero que por alguna cuestión están débiles o que provengan de reinas sanganeras o alguna cuestión que nada tenga que ver con lo sanitario, también se pueden fusionar. Se pueden fusionar para bueno, que continúe, digamos, y no perder más que nada, la cantidad de abejas que pueda tener. Acá teníamos el proceso de fusión, esto lo recuerdan, la colmena fuerte que quedaba en su lugar, la colmena débil se mueve sobre la colmena fuerte, se mata a la reina de la colmena débil, siempre hablando de colmenas sanas, que no tengan ningún problema sanitario, más que nada problemas bacterianos que puedan contagiar a la colmena fuerte y que puedan desfavorecerla con la fusión. Y el proceso, bueno, el manejo era el papel de diario sobre la colmena fuerte, sobre los cabezales, agregar la colmena débil sobre la fuerte y unos días después reordenar el nido, que también es un tipo de manejo. Reordenar el nido en el caso de que hayan quedado cuadros con algún poco de cría en la de arriba, bajarlos y reordenar el nido en la cámara inferior. Bueno, con respecto bueno, acá les puse a trabajar, un lindo despipiole. Con respecto a los achiques, al achique que nosotros podemos hacer a fin de temporada, o bueno, como algunos apicultores dicen al inicio de la temporada, dependiendo de cómo uno lo tome, nosotros terminamos el momento de la cosecha y una vez que cosechamos y que empieza a acercarse el otoño, la colmena
sabia, empieza también a decrecer en población, la reina empieza a poner cada vez menos huevos, porque la colmena sabe que ya el momento de crecimiento ya pasó, ya no necesita una superpoblación para poder traer a la colmena todos los alimentos que necesita para sobrevivir. Entonces el apicultor empieza a pensar en lo que es el achique, achicar esas colmenas, porque no nos interesa tener colmenas con doble cámara de cría en pleno invierno, porque es una colmena enorme, que consume muchísimo, que hay que atenderla demasiado. Entonces, revertimos de alguna forma todos esos manejos que hicimos de ampliar el nido, de agrandar los espacios, lo revertimos después de la cosecha y acercándonos al otoño empezamos por supuesto, a sacar de esa colmena todo lo que esté como espacio ocioso, digamos, porque también la colmena se va achicando. Entonces empezamos a sacar esas alzas que están, que ya no tienen cría, y por lo general lo que hacemos es agregarle, por ejemplo, si queremos achicar de forma violenta, por así decirlo, ¿no? Esa colmena, lo que hacemos es agregarle a la colmena una buena provisión, por ejemplo, de alimentos, para, de alguna forma, obligar a la abeja a que acopie, por ejemplo, el alimento, nosotros hacemos el achique con alimento, con jarabe artificial. Si queremos hacer un achique, podemos hacerlo con jarabe artificial. Le agregamos un alimentador lleno de jarabe de acopio, lo ponemos dentro de la colmena y la abeja, ¿qué va a hacer? Rápidamente va a ocupar las celdas que tengas vacías, las va a copiar todo ese alimento que tenga disponible, que nosotros le estamos agregando, y de esa forma va a coartar de alguna forma la postura de la reina. De todas formas, la reina también empieza o sea, la postura empieza a decrecer, porque ya sabe la colmena que no necesita generar tanta abeja. Y una de las formas es esta. Agregamos acopio, jarabe de acopio, en grandes cantidades, y bajamos la entretapa, que estaba por ahí arriba, abajo del techo, bajamos la entretapa y la transformamos esa colmena en una cámara simple, bien compacta, y habiéndole dado el jarabe que ella va a copiar y va a llenar las celdas que tenga disponibles con jarabe, va a bloquear la cámara de cría, va a bloquear la zona del nido de cría, y de esa forma coartamos la postura de la reina, y es una forma de ayudar a que la colmena se achique y esté lista para empezar el proceso de invernada. El proceso de achique natural que tiene la colmena lo ayudamos con este tipo de manejo. Esa es una de las formas. A ver, Margarita, ¿tenés alguna consulta? Margarita. Bueno, mientras Margarita piensa, les voy a dar un consejo. Sí, si tenés Eh, algo. a la salida invernal, cuando ustedes tienen que agrandar Ah, el nido, o sea, intercalar un cuadro entre los cuadros de cría, el consejo es el siguiente. Si yo destapo la colmena y dudo de agrandar el nido, no lo agrando. ¿Se entiende? Si dudo es porque no estoy seguro si voy a hacer bien en colocar un cuadro entre medio. Entonces, ¿qué hago? Espero 10 o 15 días más. Y ahí sí no voy a tener problema seguro en agregar el cuadro. Ante la duda, no agrando el nido, porque el daño es grave si nos apuramos. Entonces, hasta que adquieran experiencia, no va a pasar nada. Esperen un poco más.
no hay ningún drama. ¿Eh? De última, yo les aseguro, ahora vamos al extremo. Yo tengo una colmena y no fui y empezó el momento de crecer y no fui porque me enfermé, porque no tuve gana o por lo que sea. ¿Ustedes piensan que la reina no va a dar un pasito más y va a agrandar el nido? Sí, lo va a agrandar. Y cuando ustedes fueron al mes, está la cámara llena. Entonces ustedes me dirán, Juan, entonces, ¿para qué cuerno voy a ir a agrandar el nido? Bueno, una cosa es que crezca en forma natural y otra cosa que nosotros apuremos a la reina poniéndole un cuadro para decirle, anda a poner ahí. Esa es la única diferencia. O sea que nosotros podemos esperar ante la duda, esperamos. Es preferible eso antes que se enferme la colmena. Si la colmena se enferma con una enfermedad que ya van a ver, que se llama cría sensificada, van a retroceder un montón. Entonces, ante la duda, no agrando. Ya después cuando tenga experiencia voy a hacer un montón de porquerías que va a hacer que la reina ponga mucho. Despipioles vamos a hacer. Claro. Margarita, ¿tenés alguna consulta? Sí, una consultita. Vos dijiste que para achicar agregás alimento artificial en el Doolittle o Doolittle. Sí. Y no se puede agregar, y no se puede hacer con alimento que uno arme, digamos, el 2x1 o el 1x1. Y ese es el Sí, alimento artificial. claro. El jarabe Ah, artificial, el no, yo estaba acopio, pensando en los jarabes de alta fructosa y eso que habías comentado, por eso pensaba artificial. sí, podés usarlo Ok, también. ok. Sí, Que, el a jarabe ver, de acopio, el el jarabe de jarabe acopio, el jarabe de maíz de alta fructosa. claro. Vos podés dar el de azúcar o jarabe de Ok. cualquiera de los jarabes. Exactamente. Me preguntaba si quería cambiar el idioma a portugués, no sé. Sí, a mí también me preguntaba si quería que... Nos dieron cara de brasileño. Bueno, yo estaba el profesor, ¿te acordás, Juan, el profe Cosco? Bueno, Sí, Cosco no bloqueaba el nido de cría con jarabe. Él simplemente bajaba la entretapa y la ponía arriba de la cámara simple y las abejas de arriba se iban acomodando y el nido se achicaba y lo cerraba así. Achique violento, decía, súper violento. Pero bueno, no, ahí él sacaba el alza de arriba directamente, sacaba la la melaria, sacaba, la la sacaba. sacaba, La sacaba la dejaba melaria, como están en SAD ahora las colmenas. O como hace Damián, que saca el alza melaria, entonces y la deja en la cámara obliga así simple. a achicarse. Exactamente, así es. ¿Alguna Bueno, duda, chicos? no sé si tienen alguna duda, chicos. Yo al principio hablé muy rápido, no sé si se entendió. Igualmente lo vamos a ver en la escuela, el manejo, cómo lo vamos a hacer bien, para Sí, repasar. manejo lo vamos a repetir varias veces y, y mostrar ahí cómo achicamos moviendo los cuadros en el aula con la salsa vacía, ¿no? Sin abejas. Claro, claro, exactamente. Pero bueno, si se entendió todo, si se entendió bien. Profe Damia, ¿querés agregar algo? Profe No, Dami, Juan. no. No, a mí me parece que este es un tema que va a ser recurrente de acá al final del curso, Sí, así sí, sí. que Sí. hay que empezar a asimilarlo porque estos trabajos que mencionaron Paula y Juan son los que transforman el ciclo natural en ciclo productivo, básicamente. Claro. Entonces, uno se va acostumbrando a hacerlo, para nosotros ya es casi automático, pero cuando uno los piensa, se da cuenta por qué los 6 segmentos se transforman en 4, y ahí está la mano del apicultor, básicamente en agrandar o achicar los espacios de la colonia. Y no te digo que obligar a la reina a hacer algo, pero sí guiarla y darle algunas instrucciones de manera oculta o encriptada. Vos le vas dando algunas órdenes, aunque no se las des directamente. Eso es lo que hace un apicultor, a través de todos estos manejos que ustedes están empezando a conocer.
No se vuelvan locos, porque no es sencillo entender lo que nosotros hablamos hoy en una clase por Zoom, pero en la escuela lo vamos a repetir, lo vamos a discutir, lo vamos a conversar entre todos y lo vamos a mostrar como dijo Juan y como dijo Pau, con alzas vacías en el aula. Y aparte, ustedes vieron un poquito ese achique en las mismas colonias de la escuela. Lo que no van a ver en este curso por una cuestión climatológica y de calendario es cómo se agranda una colonia, porque están transcurriendo el cuatrimestre justamente en que las colonias se achican y no se agrandan. La gente que hizo iniciación en la primavera ve la etapa posterior, la etapa distinta a la que ven ustedes. Pero lo que dijo Juan es una gran cosa, ante la duda, cautela, porque cuando uno arranca muchas veces quiere ir quemando etapas y créanme que el retroceso es violento, doloroso y caro, fundamentalmente. No es barato equivocarse en la primavera, es caro. Así que no se entusiasmen, la colonia tiene un ciclo que depende mucho del clima y por más que nosotros estemos apurados, no, no vamos a poder hacer mucho. Lo que les digo es, creo que hay apunte de esto también, Pau, si no me equivoco, de manejo de regulación de temperatura, humedad. Léanlo. No tengo claro cómo continúa el curso. Pau, ¿vos te acordás que viene el miércoles que viene? Ya arrancamos con sanidad. Sanidad. Ok, bien, arrancamos con el bloque de sanidad, que es un bloque muy interesante. Tiene mucho que ver con el manejo también, está muy ligado al manejo. Así que este tema va a ser recurrente, chicos. No se asusten que va a ser recurrente. Lo vamos a charlar todas las veces que nos encontremos. Yo reduciría lo que es manejo, chicos, por reducirlo mucho. Ustedes tienen que tener en cuenta que la colmena tiene que tener miel, que la colmena tiene que tener polen, que hay un espacio de crecimiento y que hay un espacio de decrecimiento. Eso es todo el manejo y ustedes, bueno, en eso van a ir aprendiendo cómo tenemos las reservas y si no las tenemos, qué tenemos que hacer. Y cuando empieza la primavera vamos a entrar en la etapa de crecimiento y cuando empiece el otoño vamos a entrar en la etapa de decrecimiento. Y eso consiste en agregar material para que la abeja pueda poner. Después material para que las abejas puedan poner miel y después empezar a achicar todo lo que hicimos cuando la agrandamos. Ahí está todo el manejo resumido. Después, De ahí la versatilidad de la colmena esta que manejamos nosotros. Claro. Después ustedes, cuando tengan más experiencia o hagan el curso de perito, van a aprender a adelantar la colmena, que es hacer ciertos movimientos para que la colmena crea que empezó la entrada de néctar cuando realmente la entrada no entró. Pero para eso hay que tener mucha experiencia. Pero este camino de manejo se va agrandando a medida que ustedes van teniendo experiencia. Y el tiempo sobre la colmena, sobre cada colmena, también va a ir disminuyendo a medida que ustedes tengan experiencia. ¿Ustedes se piensan que nosotros pasamos 20 minutos mirando una colmena? Ni locos, porque si no, no podríamos llegar nunca a tener la cantidad de colmenas que uno quiere tener. Pero todo eso se va agregando con la experiencia y con los conocimientos que se van arraigando en nuestra cabeza. Después es todo automático, chicos. ¿Ustedes se piensan que nosotros el pesare lo hacemos pensando? No, yo siempre le digo, la apicultura es como andar en bicicleta, nos subimos y andamos. Uy, ¿y el equilibrio? Y el equilibrio está ahí en la cabeza. Y bueno, cuando nosotros vamos al apiario nos pasa lo mismo. Hacemos lectura de piquera sin saber que estamos haciendo lectura de piquera. Y abrimos una colmena y la cerramos inmediatamente porque sabemos que no tenemos que ir a hacer nada en esa colmena. Pero todo eso es 2 años, no, 3, 4 años de estar manejando las colmenas. Después se hace muy, muy sencillo. Y después, bueno, vamos a tener los dolores de cabeza que el tiempo, o sea, el clima,
influye sobre ese manejo. Ahí es cuando más sale la experiencia, es cuando más aprendemos cosas nuevas y es cuando vamos y regresamos con la camioneta llorando por todo lo que nos hizo el tiempo. Porque eso está influyendo mucho que antes no influía, ahora influye mucho, mucho. Pero todo se arregla, todo se arregla. Bueno, si no hay dudas, Bueno, damos por terminada esta magnífica clase. El sábado hay que darle de nuevo manejo. Y cuando veamos núcleo también vamos a ir sobre manejo, porque le vamos a explicar cómo se pone el núcleo, cómo se agranda. Así que el manejo va a ser de ahora en más permanente. Y ustedes van a entender más lo que hacemos sobre la colmena. ¿Mm? Y recuerden siempre ustedes cuando nosotros estamos sobre todo si les toca un profesor bastante jodido, ustedes discutan con el profesor, porque muchas veces algunos docentes dejan el espacio para que y le dicen, bueno, coloca el cuadro, y el cuadro no va ahí. Ese espacio está hecho a propósito para que ustedes metan la pata. Y de esa manera, y una de las formas es dejarles un espacio que no tiene que ir un cuadro con cría y ustedes ponen un cuadro vacío cuando no lo tienen que poner. Entonces, siempre ustedes tienen que mirar lo que hace el docente, si lo está haciendo bien, porque a veces lo hace mal a propósito, a veces se equivoca de apurado, y mirar cuando otros alumnos en su alrededor están trabajando sobre la colmena. Porque yo veo muchas veces que hay uno o dos trabajando en la colmena y otros están charlando. No. Tienen que estar mirando lo que hace y corregir si su compañero está haciendo las cosas mal. Y si se equivocan porque el concepto que ustedes incluyen está mal, bueno, van a aprender por qué están haciendo las cosas mal. Por ahí ustedes le corrigen a un compañero, no, este cuadro va ahí, cuando realmente el compañero estaba haciendo las cosas bien. Entonces quiere decir que ustedes tienen una duda, y en ese momento la duda se aclara. Tienen que participar cuando nosotros abrimos la colmena, porque yo veo que se dispersan, se ponen a hablar, no, uno está trabajando y todos tienen que estar mirando lo que hace su compañero o lo que hace el docente, que a veces el docente hace las cosas mal a propósito, para ver si están prestando atención. Ya lo vamos a agarrar con el látigo. Bueno, chicos, yo creo que ya, si no hay dudas, damos por terminado, faltando 7 minutos, la clase. ¿No hay dudas? ¿Están todos tranquilos? Bueno, yo me voy a dormir, que tengo un sueño. Te hizo mal el gas de la parrilla, vos. Bueno, chicos, nos vemos el miércoles que viene, porque este sábado no tenemos presencial, tenemos recién el otro. Así que el miércoles que viene estamos viéndonos de vuelta por este medio. Bueno. Buenísimo, profe.